Muy bienvenidas a todas. En este minuto no veo tantas caras, ahí están apareciendo las caras. Quiero darles la más cordial bienvenida de parte de Mujeres Empresarias. Esta es la primera actividad del año 2021 de la Red Bow en particular, que ustedes saben y les ha llegado una carta hace unos días en que estamos activando nuevamente este gran proyecto que partimos el año 2019 y que tiene por objeto reunir a todas aquellas mujeres que hayan participado en el BOW 1 o el BOW 2 con distintos objetivos, pero básicamente yo lo resumiría en cuatro pilares y que son seguir constantemente y seguir desarrollando estas redes tan maravillosas que logramos hacer en el programa mismo y después que se siguen manteniendo en el tiempo, visibilizarla. Son todas mujeres profesionales extraordinarias y creemos que hay una labor importante de que se conozcan y por lo tanto puedan participar más activamente en montones de iniciativas que muchas veces no ocurren porque no se conocen. Y de la misma manera promoverla. ¿Por qué? Porque hoy día hay una demanda extraordinaria de talento femenino en las distintas organizaciones, en alta dirección, en directorios, una oportunidad muy grande, yo creo que tenemos que tomarla, pero también tenemos que apoyarla y ayudarla. Y finalmente, formación. Creemos que la formación continua, tal como ustedes hicieron este programa en algún minuto, es clave. Hoy día el mundo anda a una velocidad en que la verdad que todos los días aparecen informaciones, temas y cosas súper relevantes y sabemos que tenemos que estar preparadas no solamente en la parte técnica, sino que es más bien un 360 porque necesitamos tener información para poder tomar buenas decisiones. Así que eso es como el contexto. Queremos darle la bienvenida y queremos retomar entonces esta estas actividades, esta rueda de actividades y de eventos que vamos a ir desarrollando a través de la Red Bow, que como les dije nació el 2019, tuvimos un paréntesis importante el 2020, hubo emergencias y urgencias que no nos permitieron hacer todo como hubiéramos querido, pero hoy día ya, gracias a Dios, estamos retomando. Y tenemos a dos extraordinarios invitados. Creemos que son personas que tienen absolutamente la voz para darnos una opinión bastante de peso con respecto a dos temas súper relevantes, ¿cierto? Que son uno, yo diría, política y sociedad, y también por el lado económico. Por lo tanto, creo que con esos dos temas hemos cubierto bastante de lo que está pasando y de también un poco lo que viene, que eso también es interesante. Aquí nadie es mago, pero sí las personas que se dedican a estar en el tema obviamente tienen una visión distinta y una opinión en cuanto a las cosas que nosotros hoy día podríamos pensar que hay que ponerle ojo bueno, ir adelantándose y ir viendo qué va pasando. Hoy día es un día bien especial, ustedes saben, hoy partimos prácticamente entre 13, no estoy segura del dato, por eso leí que 13 millones de personas confinadas hoy día en Chile. Le hablaba Pirincho, parece que eran 13 o 14, pero bueno, el tema es que es la gran mayoría sin duda, es una situación bastante límite, en que ya íbamos de salida y la cosa no mejora en el corto plazo, aunque con buenas perspectivas, por supuesto, pero es un año especial en que el mundo está entero eh, complicado nuevamente con esto, en un universo de 7,8 billones de personas que tenemos este año 2021, más de un 60% está con este virus realmente en una etapa importante, por lo tanto es histórico lo que estamos viviendo. Y tenemos riesgos importantes, tenemos riesgos en términos sanitarios, económicos, políticos, sociales, y eso es lo que hoy día vamos a tratar de dilucidar y de conversar. La idea es una conversación de 20 minutos que va a desarrollar cada uno de estos invitados. Primero vamos a partir con Jorge, con Pirincho, luego la Marilí, y finalmente también vamos a tener un espacio de preguntas para que ustedes estén atentas y si quieren llevar la palabra o alguien si quiere hacerlo por chat. Pero esa va a ser la dinámica, con un cierre al final de resumen que yo creo que va a ser muy interesante también de acuerdo a la conversación que se vaya llevando. Así que bienvenido Jorge, Pirincho a los amigos, como es conocido, nombre artístico. Y voy a hacer una pequeña reseña porque yo creo que todos lo conocen, pero igual nunca está de más hacer una pequeña reseña de lo que ha sido su vida profesional. Él es analista político, columnista y abogado, y es socio del estudio jurídico del Río Izquierdo. Participó en los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, en el Ministerio de Defensa, como también en la Secretaría General de la Presidencia y de Gobierno, terminando como subsecretario en esta última cartera el año 2005.
fue uno de los fundadores del programa político Estado Nacional y escribió la columna dominical para La Tercera por 15 años. Hoy se desempeña en la radio de 13, columnista del DF, y participa activamente en el debate político y en el debate público, más bien, en diversas entrevistas de diarios, radios y televisión. Tiene estudios de posgrado en el extranjero, como máster de Derechos Fundamentales y diplomado en Filosofía Pública de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Bienvenido, Pirincho, y estamos todos muy atentos y expectantes de lo que nos vas a contar hoy día. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación de Mujeres Empresarias, en particular a la Carola. Es un placer estar hoy día en la mañana con usted, especialmente con Marily, a quien le tengo gran admiración, y además es mi jefa, porque ahora soy, como se decía, columnista en el Diario Financiero, aunque con una menor regularidad, gracias a Dios. A ver, la idea con Marily es que vamos a tratar de hacer como una pequeña provocación para efectos de poder tener después una conversa y intercambiar preguntas, respuestas, comentarios y perspectivas con ustedes, que es lo más interesante a mi modo de ver de este tipo de dinámica, así que las animo a, a poder con toda la mayor confianza poder tener esta conversación. Y quiero partir poniendo por delante las que a mi juicio hoy día son nuestras preocupaciones mayores. Digo, nuestras preocupaciones de las personas que nos dedicamos de manera profesional o más amateur a mirar el escenario político y social. Y no las voy a decir necesariamente en orden, pero quiero listarlas para efectos de que tengamos un cierto panorama inicial. La primera preocupación, evidentemente, tiene que ver con la evolución de la pandemia. Como bien recordaba la Carola, hoy día hay 14 millones de compatriotas bajo cuarentena y esperamos relativamente ansiosos el anuncio que se haga hoy día en la tarde. Sería muy mezquino no reconocer los esfuerzos que se han hecho en el control de esta pandemia, que creo que si uno mira la experiencia de los países comparados y particularmente en América Latina, pero incluso en los países desarrollados, en el hemisferio norte, el desempeño de Chile ha sido bastante exitoso. ¿Y para qué decir respecto al proceso de vacunación que nos tiene probablemente conjunto Israel en los primeros lugares de eficiencia y eficacia? Sin embargo, creo que entre otras cosas esto conspiró para un cierto relajo no solamente de las autoridades, especialmente las autorizaciones que se dieron para circular en la época estival, sino que también relajo de los propios ciudadanos. Y hoy día enfrentamos una situación que me atrevería a decir es crítica, como publicaba yo el día lunes en mi columna en el Diario Financiero. Crítica no solamente porque estamos con los niveles de contagio más altos desde que se inició la pandemia, con un nivel de muertes de nuestros compatriotas que aunque a ratos naturalicemos los números es simplemente dramático, y especialmente respecto de la infraestructura crítica de salud pública y privada. Chile nunca enfrentó hasta ahora el dilema de la última cama, a diferencia de lo que ocurrió en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia, pero pudiéramos estar cerca de que nuestro sistema colapsara. Entonces estamos corriendo una carrera en paralelo. Por una parte, que empecemos a ver los efectos del proceso de vacunación, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en Israel, pero al mismo tiempo controlar la situación en un momento bien difícil, donde además la disciplina social para efectos de acatar las medidas que está impulsando el gobierno es cada vez menor o tiene, como dirían los economistas, un rendimiento marginal. Hay una segunda preocupación y esta simplemente la pongo como titular porque es el tema de nuestra querida Marily, que tiene que ver con la situación económica. Vivimos un momento especialmente crítico que se va a agudizar con motivo de las cuarentenas. Recordemos que muchos de nuestros compatriotas no se pueden dar el lujo de estar encerrados, muchos de los cuales si no salen al día siguiente no comen. Y creo que más allá de los números que probablemente con mucho talento va a poner la Marily sobre la mesa, hay ciertos indicadores
o ciertas imágenes que consideramos un tanto olvidadas y que vuelven a aparecer en el espacio público y que da cuenta de este dramatismo. Las ollas comunes, por ejemplo, en los sectores populares, especialmente en los momentos de cuarentena, las tomas de terreno. Va a haber mucha gente, miles y miles de familias que habían superado la pobreza y van a volver a caer en ella, y eso es especialmente dramático para el momento en que vivimos. Una tercera preocupación tiene que ver con los altísimos niveles de violencia que estamos asistiendo en el país. Y no solamente me refiero a la violencia callejera, la destrucción de la propiedad pública privada, lo que ocurre en la Plaza Baquedano, el tema de la estatua, si se queda o no se queda. Me refiero también a lo que está ocurriendo en la Araucanía, que a rato el centralismo hace olvidar el drama de lo que ahí está ocurriendo, espacios completos donde no entra la policía, no entran los militares, no hay Estado de Derecho, pero también respecto al tema de la violencia verbal, es decir, un debate político donde cada uno siente que tiene el derecho a censurar, a funar, a chantajear al otro cuando piensa de manera diferente. Y pese a que si uno mira con distancia desde el estallido social hasta ahora, los niveles de violencia, sobre todo de legitimación de la misma, han ido decayendo, la verdad es que siguen siendo absolutamente intolerables para cualquier estándar democrático. Y eso es especialmente preocupante por algo que vamos a hablar después y justamente tiene que ver con el proceso que se inicia. Una cuarta preocupación tiene que ver con que todo esto se da en un contexto de un profundo deterioro político e institucional. La política está convertida en un concurso de popularidad, nadie levanta la mirada más allá del metro cuadrado que tiene delante de las rodillas. Hay un cierto desplome institucional que afecta de manera transversal al gobierno, al Congreso, a los tribunales, incluso organizaciones de la sociedad civil que otrora cumplieron funciones bien relevantes. Piensen, por ejemplo, en el silencio de la Iglesia Católica en todo este momento, lo que está ocurriendo con las policías, en fin, y es especialmente preocupante porque esa ha sido históricamente una de nuestras principales fortalezas. Y por lo tanto, la pandemia, la situación económica, los niveles de violencia, no hay un espacio en la política que permita conducir, contener y llevar adelante este proceso. Sin embargo, y paso a la segunda parte, creo que enfrentamos un momento absolutamente inédito en la historia de Chile. Yo no creo que haya una decisión más importante en la historia de un país que no sea justamente definir qué bienes y qué derechos, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos. Y eso es básicamente, conjunto con los temas de redistribución del poder, la discusión constitucional. Una discusión constitucional a la que llegamos con muchas preguntas sin responder a propósito de un momento bien difícil y que la contrapartida respecto a esta promesa, recordemos que esto se llamaba Acuerdo por la Paz y la nueva constitución no ha tenido necesariamente el empuje y el correlato que todos hubiéramos esperado. ¿Qué no sabemos de este proceso? A ver, lo primero que no sabemos es si va a haber o no elecciones el 10 y el 11 de abril. Todo indica hasta este minuto de que sí, pero la situación se ha tornado tan dramática que incluso cuando uno escucha a los dirigentes políticos, aquellos que hace meses atribuían al intento de suspender la elección una maniobra de uno en contra de otro, ya parece que hay mayor conciencia de que enfrentamos una situación sumamente difícil y yo creo que a más tardar mañana o el lunes hay que tomar una decisión definitiva si va a haber o no va a haber proceso electoral el 10 y 11 de abril. Segundo, ¿qué no sabemos? De haber proceso no sabemos cuáles van a ser los niveles de participación. Y este es un tema bien importante porque tiene que ver con la legitimidad del resultado. Si ustedes me apuran, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos justamente como país es la ausencia de legitimidad en torno a nuestro acuerdo colectivo. Y por eso yo sigo tan entusiasta de este proceso. Les confieso, no tanto por el resultado, sino por el procedimiento mismo, el método del mensaje, es decir, la forma y la manera en que hagamos esto va a decir mucho de su éxito. Y no sabemos cuánta gente va a participar, tenemos números relativamente auspiciosos, el plebiscito de octubre, a lo menos en términos absolutos, más allá que creció el padrón, votaron más hombres y mujeres de los que habían votado durante todas las elecciones desde
que iniciamos la transición democrática solo comparado con el plebiscito del 5 de octubre del año 88. Cuando uno mira el rating de las franjas políticas, la verdad es que se sorprende por el altísimo nivel de interés que a lo menos manifiestan algunos ciudadanos. Y convengamos en que esta elección en particular tiene varias novedades. Primero, hay una elección de alcalde y concejales, que otrora eran elecciones a las que le dábamos menos importancia, pero son figuras que cada vez adquieren más relevancia en un momento donde la política se ha hecho muy doméstica, muy local y muy cotidiana. Enfrentamos una elección inédita como es la de gobernadores o intendentes elegidos democráticamente, y la elección de los constituyentes, que digamos es la madre de todas las batallas. Y lo tercero que no sabemos, a propósito de lo que he venido planteando, es que si es que efectivamente esto va a lograr contener y conducir en términos políticos este proceso. No niego que es altamente probable que se mantengan niveles de violencia en ciertos grupos particulares, algunos de ellos que no quieren entender ni escuchar, que nunca han sido partidarios de este proceso, pero la pregunta es si es que mayoritariamente se recoge un cierto sentido más profundo. Fernando Savater, un autor español, decía una frase muy ingeniosa, decía: a ratos confundimos la opinión pública con la opinión publicada. Y yo creo que algo de eso nos ha ido ocurriendo. Esto es un país que yo tengo las sensaciones mucho más moderado de lo que parece, lo que verdaderamente polarizadas son nuestras élites, especialmente las élites políticas, pero también a ratos las económicas y sociales. Y creo que un imperativo de cualquier democracia es reflejar una voluntad mayoritaria y no de aquellas minorías que tienen el privilegio y la posibilidad de estar en ciertas tribunas, Twitter, las entrevistas, los medios de comunicación, pero que no necesariamente reflejan el sentir de la población. ¿Qué sí sabemos respecto a este proceso? Lo primero que sabemos, y que más bien es un motivo de preocupación, es que se han generado altísimas expectativas respecto a sus resultados. Y entre más alto se cae, más fuerte. La nueva constitución, cualquiera esta sea, no va a ser la solución a los problemas de todos los ciudadanos y ciudadanas. Va a contribuir de manera efectiva a conducir el debate político, pero hay dos ámbitos de los cuales no nos hemos hecho cargo y que son absolutamente fundamentales para el éxito de este proceso. Uno tiene que ver con el tema de la modernización del Estado, que a ratos pareciera un discurso más bien de tecnócratas, pero incluso quienes tenemos o quienes creemos que el Estado es un instrumento de transformación social y de cambio, su eficacia y suficiencia son un imperativo ético en la política. Y por lo tanto, si no tenemos un Estado más rápido, más flexible, más eficiente y más eficaz, difícilmente vamos a poder cumplir alguna de las expectativas que se plasmen en la discusión constituyente. Y la otra, que atañe más un poco el tema de la Maribí, tiene que ver con levantar nuevamente este país. Incluso quienes tenemos una profunda vocación igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar. Y no hay mejor política social en ninguna parte que no sea justamente el crecimiento económico. Y más allá de cifras algo más esperanzadoras, lo cierto es que la experiencia nos muestra, a lo menos en América Latina, que estos procesos nos golpean primero y somos los últimos en salir. Y la verdad es que la situación es tal, ya lo suficientemente compleja para seguir obviando esto que debería ser para nosotros una primera prioridad. ¿Qué también sabemos? Sabemos que vamos a tener un resultado electoral relativamente moderado. Aquí quiero ser bastante preciso en mis palabras porque esto no es necesariamente derecha versus izquierda. Diría yo es más bien moderados versus absolutistas. Y va a haber un tercio de personas y más de un tercio de personas que constituyan un espacio de mayor moderación dentro de la Convención Constituyente, lo que a diferencia de lo que decía el senador Quintana con motivo del primer gobierno de Michelle Bachelet, la planadora, aquí la negociación, la transacción va a ser una obligación. Y eso creo que es una buena noticia. La centro derecha tiene un buen listado de candidatos, si a eso uno le suma otros muchos moderados de distintas fuerzas políticas, me parece a mí vamos a tener una convención mucho más equilibrada de la que pensábamos, o de la que pensaban algunos. Y lo segundo respecto a los resultados, y lo voy a decir de manera provocadora, es que cuando miremos el elenco de mujeres, de hombres y mujeres que integren la convención constituyente, nos vamos a sentir todavía más avergonzados, si es que aquello fuera posible, de nuestro Congreso.
Es decir, vamos a tener un conjunto de personas que más allá de la excepción y los locos y las locas de la plaza que siempre hay en todas partes, en el promedio vamos a tener un mejor nivel político, ético, profesional, y eso evidentemente es esperanzador respecto de lo que se está discutiendo. Sin embargo, y esto es lo tercero que también sabemos, va a ser una negociación difícil en varios ámbitos, y yo diría básicamente se va a concentrar en tres: en el catálogo de cuáles son estos derechos sociales que como país queremos garantizarle a todos los ciudadanos, en qué ámbito, cómo se aseguran, cómo se financian, en fin. Segundo, una discusión dura respecto al tema de los bienes nacionales de uso público, los recursos naturales, que son muchos, pero yo básicamente los concentraría en minería, pesca, agua y forestal. Y va a haber una discusión por lo mismo de cuál es este nuevo equilibrio entre la participación estatal y la participación privada, porque la provisión de bienes públicos no es lo mismo que la provisión de bienes estatales. Y si uno mira lo que se ha venido a llamar el milagro o el éxito chileno a partir del año 90 a la fecha, entre otras cosas, se sustenta en una suerte de alianza público y privada que permitió multiplicar la política pública de diferentes sectores y ámbitos. Eso es el caso de educación, el caso de salud, el caso de infraestructura, el caso de vivienda, en fin. Esa alianza está en algún sentido quebrada, puesta en duda, y este va a ser un buen momento para intentar reconstituirla, probablemente bajo condiciones y términos distintos a los que veníamos señalando. Termino esta provocación con una proyección de carácter electoral, porque este año, además, tenemos elecciones senatoriales, a diputados y presidenciales. Y por lo tanto, como dice un buen amigo, nunca es recomendable hacer este tipo de proyecciones. La política, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, y si en 2 semanas pueden pasar muchas cosas, imagínense ustedes en 4 o 6 meses. Pero mi particular pronóstico es que pese al desastre en materia de popularidad y a la caída del gobierno, eso no necesariamente ha afectado a su sector político, que es la centroderecha, que mantiene sus posibilidades más o menos intactas. Lo que sí una novedad es el desplome total de lo que vendríamos a llamar la socialdemocracia o la antigua concertación a la nueva mayoría. Si hace 4 años atrás, un poco menos, los candidatos, la candidata de la izquierda más vanguardista, radical, llámenla como ustedes quieran, Beatriz Sánchez, estuvo a menos de 1,5 puntos pasar a segunda vuelta, probablemente eso hoy día pudiera ser una realidad. Y mi apuesta es que va a haber una primaria en la derecha, donde va a participar Joaquín Lavín, Desborde, Sichel y el exministro Briones, y en esa primaria se va a imponer Joaquín Lavín, básicamente por un sentido práctico que siempre ha tenido la derecha, es decir, quién es el mejor candidato para enfrentar a su adversario. José Antonio Caz probablemente va a repetir el libreto de la elección pasada, va a ir directamente a primera vuelta, y no pasando al balotaje, va a terminar apoyando cualquiera haya sido el candidato de derecha, que en mi opinión va a ser Joaquín Lavín. Y en la oposición debería haber a lo menos 2 primarias. Una primaria que reúna a los antiguos sectores de la concertación, de la nueva mayoría o socialdemocracia, donde probablemente van a competir Jimena Rincón, con Paula Narváez, con Heraldo Muñoz y con el presidente del Partido Radical. Algún eventual candidato del PRO, y ahí la cosa está difícil, pero está difícil por lo bajo, es decir, nadie tiene más de 3, 4 puntos, la verdad es que no se ve muy rockera ni muy excitante ese proceso electoral, pero debería probablemente ganar Paula Narváez. Y a lo que tenemos que ponerle ojo es a la primaria de los sectores más de izquierda, donde va a participar Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, probablemente con Gabriel Boric, pese a que este último quisiera y ha hecho esfuerzos públicos por la mayor unidad. Mi pronóstico electoral es que más allá del popurrí de candidato en primera vuelta, en segunda vamos a tener a Lavín enfrentando a Daniel Jadue. Y en ese contexto, la derecha vuelve a ganar la elección con todavía más distancia de la que Piñera le ganó a Guille por razones obvias. A la derecha le conviene enfrentar un candidato radicalizado y no uno más moderado. De ahí para adelante ya veremos qué es lo que significa Lavín en términos políticos, cómo podría ser eventualmente su administración,
cómo ha ido copando un cierto espacio político. Y lo dejo hasta ahí, Carola, para escuchar a Marilí, y con esto creo que tenemos en términos políticos y sociales una provocación suficiente. Muchas gracias, Pirincho. Las provocaciones son extremadamente interesantes, sobre todo en estos temas tan álgidos y con escenarios que cambian día a día. Así que probablemente vamos a volver con algunas preguntas o con algún cierre en este sentido, pero me parece el análisis súper acertado. Es lo que de alguna manera vemos, pero cuando te lo ponen ordenado, creo que se pone súper interesante, una buena historia, un buen relato, lo que escuchamos y lo que viene. ¿Ah? Esto es como una historia ahí por contar. Así que eh, pasamos ahora entonces a escuchar a nuestra otra gran invitada, también que le tenemos mucho cariño a la Marilí, la conocemos hace muchos años, por allá por el Mercurio. Marilí, para tener una presentación formal, es periodista de la Universidad Católica, trabajó como corresponsal y editora del diario El Mercurio, fue decana de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la actualidad es directora del Diario Financiero y de F+. Marilí, siempre felices de escucharte, siempre apoyándonos, así que nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carola. Hola, Fran. ¿Qué tal? Hola a todas. Gracias, Pirincho. Bueno, después de tu proyección política presidencial, o sea, nada de lo que yo diga puede ser interesante, pero bueno, trataré. Trataré. Bueno, yo me imagino que ustedes querían en el fondo partir por un poco hacerme cargo de que la mayoría de las exposiciones macro que tienen que haber ido ustedes y que hemos ido nosotros estos últimos semanas a cubrir como diario financiero, básicamente repiten un poco el mismo esquema. Entonces, si quisiéramos resumirlo, sería instalar esta idea de que estamos en una recuperación que es una V, que realmente cada vez, cada presentación que yo voy, la V es más pronunciada, tiene menos ángulo, o sea, realmente es una V muy profunda. Y después vienen 3 láminas siempre. ¿Por qué tenemos esta V? Primero, porque tenemos esta vacuna que debería apalancarnos el crecimiento, entonces le impacta la vacuna y, como decía bien Pirincho, el hecho de que esta vacuna estemos mucho más avanzados que el resto de los países. Segundo, una China que se recuperó en 4 pies, porque no en 2 básicamente, y que está demandando nuestros productos a una velocidad potentísima, no solamente el cobre con este potencial superciclo, sino que además está pidiendo todo lo que tenemos, básicamente. Y luego la tercera lámina, que se repite y se repite, sobre todo cuando uno va a presentaciones oficiales, que es esta fuerte inyección fiscal que en todo tipo de ámbitos, desde política social hasta inversión pública. Algunos acompañan esta lámina con también lo que ha significado la inyección de los retiros de las AFP. Entonces, básicamente, eso es lo que está instalado como la explicación macro de lo que debería venir este año. En resumen, es como, oigan, vamos a crecer un 6-7, apretemos los dientes, estamos en un par de meses malos, pero nada va a pasar. Pero yo no soy economista, soy periodista, y entonces creo que hoy día, así como decía Pirincho, en vez de provocación, yo les traigo unos titulares de las cosas que yo pienso que son preocupantes y que están en realidad implícitas en estas láminas, que son estarían atrás, estarían en los comentarios de abajo del PowerPoint, y que siguen siendo... No invalida el hecho de que efectivamente estamos en un tractor que nos empuja a China, que hemos tenido el acierto de la vacuna, pero que en realidad no dejan de ser sumamente preocupantes y que yo creo que tenerlas en mente nos va a hacer estar mejor preparados para lo que viene, tanto a ustedes a nivel de las decisiones cercanas que puedan tomar en su empresa, en su entorno de trabajo, tanto como el rol que tenemos como opinión pública nosotros en los diarios de instalar temas que son un poquito más incómodos y que no necesariamente... van con esta cosa tan simplificadora como de tranquilos, vamos a llegar, estamos en una D, esto es cosa de que pase la vacuna y vamos, vamos. Lo primero que creo que es sumamente preocupante y que lo repetimos con mantra, pero no le hemos tomado el sentido profundo, es el fuerte rezago del empleo. En el peor momento de la pandemia se destruyeron en Chile 1,8 millones de empleos. Bastante de eso se recuperaron, un poquito menos de 1 millón. Pero lo cierto es que en todas las crisis los empleos siempre van detrás del crecimiento. Eso es un máxima de crisis económica, es como economía 1, macro 1. ¿Esto por qué? Porque siempre en el fondo, obviamente, la inyección de ayuda fiscal, ayuda en el consumo, etcétera, pero no necesariamente el empleo.
En el caso de Chile ya hay estimaciones de cuándo se va a recuperar el empleo y estas estimaciones son súper duras y yo no creo que están muy internalizadas. Hay una de Clapes que a mí me gusta mucho porque creo que es la que le pone más número y esa dice que vamos a recuperar el empleo en el punto prepandemia, o sea, esto no estamos hablando todo el empleo que se perdió durante los meses de estallidos sociales y posteriores. Estamos hablando prepandemia, o sea, marzo del año pasado, recién el tercer trimestre del 2020, o sea, el cuarto trimestre del 2022 o el primer trimestre del 2023. O sea, es decir, nos queda 1 año y medio con mucha gente que no va a encontrar trabajo. Y ese es un foco de preocupación, porque tú no sacas nada teniendo un súper número macro, si en realidad hay 1 millón de personas que están con un rezago muy fuerte. Y bueno, y dentro de ese grupo de gente está obviamente este grupo de mujeres, que como sabemos retrocedimos un 10% de nuestra participación laboral, con muchas dificultades muchas directamente se salieron del mercado laboral. Y yo creo que ahí hay una cosa que como sociedad no le hemos puesto el diente. Segundo, creo que también es igualmente importante, igualmente preocupante en el caso mío, es que hay un nuevo tipo de desempleo. Insistimos en pensar que esta recuperación del empleo se va a poder hacer de la mano, por ejemplo, del seguro de desempleo, del subsidio al empleo, se va a poder hacer de la mano simplemente del crecimiento. Como decía Pirincho, no hay mejor solución que el crecimiento. Pero el tema que hay es que este choque económico no fue un shock como los otros, no fue un shock financiero que afectó de una manera la economía, tampoco fue un shock comercial, fue un shock que afectó la manera de vida, que afectó la manera de cómo hacemos las cosas, porque la pandemia en el fondo nos cambió la dinámica de vida. Entonces, muchos empleos aceleradamente desaparecieron. Y cuando yo hablo de esto, no es lo típico que hemos escuchado 300 veces, que es el teletrabajo, los cambios en los supermercados, que ya no hay cajero. No, porque eso ya lo tenemos internalizado. Yo creo que ya la gente que trabaja en esas áreas, en el área sucursal de bancarias, por ejemplo, sabe que no va a volver a haber cajero, etcétera. No, es todo lo que no se ve que pasó muy rápido escondido. Por ejemplo, yo les voy a dar ejemplos súper concretos y cercanos para que pedirles que en el fondo empiecen a mirar eso a poco, porque ahí vamos a tener un problema súper grande. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es endocrinóloga y que durante mucho tiempo tenía un staff de personas que leían los resultados de las bombas de insulina de sus pacientes. Entonces, los pacientes llegaban a su consulta, había una persona que tomaba la bomba de insulina, le sacaba el resultado, se lo pasaba a la doctora y la doctora miraba cómo a esta persona le habían dado el azúcar. Hoy día, esta bomba de insulina, estas personas no se acercan ni siquiera al doctor, eso todo entra por digital y le llega directo al mail de mi amiga. Esa persona que es altamente capacitada, súper capacitada, va a tener que reconvertirse en un plazo de nada, o sea, se tiene que reconvertir ya. Y no se puede reconvertir a algo tan sencillo porque es una persona muy capacitada. Otra persona, en los periodistas, por ejemplo, teníamos súper acostumbrado a que en todas las pautas de las autoridades iban con las autoridades, camarógrafos especialistas que durante años seguían a las autoridades en cada una de sus pautas. Hoy día eso ya no existe porque hay un camarógrafo del gobierno que después de la pandemia nos dimos cuenta que podíamos usar esas mismas imágenes. La población se acostumbró a que las imágenes de peor calidad no eran tan malas porque es tanto lo que vemos en imágenes que no necesitamos unas imágenes súper así como fantásticas, además con todo el mundo con mascarilla tampoco importa mucho menos camarógrafos. ¿Cómo se reconvierte esa gente? Esa gente que son camarógrafos, o sea, al fondo no es lo mismo reconvertirte dentro de un rango de cosas de un supermercado, reconvertirte cuando tienes un trabajo súper específico. Y en eso estamos en pañales totalmente. Primero, porque no tenemos ni una conciencia. Y segundo, porque los mecanismos que hay hoy día, tanto da la impresión que las universidades todavía están un poco en rezago con respecto a eso, los centros profesionales, y por otro lado, el CENSE tiene un proyecto tremendo parado en el Congreso que no ha logrado ver la luz, que sería un proyecto que podría, por último, ayudar en esta guía. Entonces ahí hay un problema que yo creo que es bastante invisible y bastante preocupante y hay que estar mirándolo, porque eso podría generar mucha frustración y mucha rabia. Lo tercero, otro titular, creo, es que usted me podría decir, ya, perfecto, hay tremendo desempleo, hay un grupo de gente que le va a costar reconvertirse, pero lo que ha hecho este gobierno ha sido titánico en términos de ayuda social y ha ido ampliando esta ayuda social
para que las personas no estén desprotegidas, especialmente las personas de clase media. En la última fase, digamos, ahora último, se ha ido ampliando la preocupación por las personas. Y yo creo que sí. Hay una lámina que, como quedé con Pirincho, que nos íbamos a mostrar lámina para no latear. Hay una lámina en el Economist, pero les recomiendo verla, que es muy bonita, que muestra con colores los países que han intensamente más inyectado ayuda fiscal per cápita, y nosotros estamos con un azul marino casi negro, o sea, estamos dentro de los países que más ha ayudado, que más ha inyectado, y esta misma semana, después de esa lámina, vemos que el mismo presidente anunció otro paquete gigante de ayuda. Estamos llegando, o sea, las ayudas llevadas al extremo van a tocar en uno u otro punto a 15 millones de personas. O sea, en el fondo casi el 100%, o sea, no el 100%, el 80% de los chilenos van a recibir algún tipo de ayuda estatal, y dentro de eso hay 5 o 6 millones que están recibiendo ayuda intensa. Y ahí el titular es, ¿qué hacemos con eso? Porque sí está mitigando, independiente que hay gente que dice que no mitiga, no muy bien. ¿Cómo vamos a desarmar eso? Y la pregunta ahí es que el nivel de las finanzas fiscales no da para mantener esto por mucho tiempo. Y además, la manera en cómo se configuraron estas ayudas no fueron de manera compleja, y eso se entiende, no es una crítica en ni un minuto al gobierno, porque era imposible haber en marzo del año pasado diseñar una cosa pensando en una crisis que no había manera de... Pero son miles de ayudas que se interconectan y que se enredan. Está el IFE, está el bono, está el seguro de desempleo, está el subsidio, está el crédito, está la condonación o el atraso de las imposiciones, miles de cosas enredadas. Eso es muy difícil de levantar, es muy difícil de sacar. En Estados Unidos lo que se hizo se le dio a las personas cheques de $1.000, se les mandaba un cheque de $1.000. ¿Qué haces tú? Tú suspendes el cheque de $1.000. Eso es dolor total. Te llegan cheques de $1.000, te dejan cheques de $1.000. Pero eso es muy diferente a un entramado como el que hemos armado. Y Chile ya tenía una discusión tremenda porque teníamos mil y tantos programas sociales que se habían ido acumulando con el tiempo, que eran muy difíciles de ordenar, muy difíciles de retirar por el costo político de retirar. Y yo quiero ver en el fondo, y tengo mucho miedo de ver, cómo va a ser este gobierno hacia el tercer, cuarto trimestre, y cómo va a ser el gobierno que venga para desarmar un Estado que durante meses fue incluyendo complejidades a la ayuda social, con buena razón, no una crítica al fondo, sino a la forma y cómo lo vamos a hacer ahora. Y en ese sentido es súper interesante que, si ustedes se fijan, el discurso del presidente en su cadena nacional fue el lunes en la noche, ¿no? Sí, el lunes en la noche, él hablaba de una red de protección social, directamente. Y la red de protección social tienen eso, que son redes de protección social, no son transitorias, son redes. Entonces, hay que ver ahí cómo se va a poder configurar este ciudadano molesto que le vayan retirando, y se lo van a tener que retirar porque no hay posibilidad del Estado aguante esto, y que aguante esto junto con una reforma de pensiones que se ve va a tener que ser financiada muy fuertemente por el Estado y que también va a ser muy cara. Entonces, hay que mirar eso. ¿Cómo va a ser? De hecho, hay una imagen de un señor en Twitter súper buena, que un señor de espalda, que tiene un pizarrón así a lo Einstein, lleno de puras cosas blancas y fórmula, y dice, estoy tratando de calcular los beneficios que me tocan. Eso es justamente lo que uno dice, el tipo que dedicó horas de ir a la municipalidad a entender, ese es el gallo que no le va a poder quitar el beneficio. Y el fondo puede que después lo necesite igual, porque lo necesite menos, pero no se lo vaya a poder quitar. Especialmente trabajadores informales, etcétera. Ahí yo les recomiendo, o sea, no sé si recomendarles, porque en realidad la encontré tan mala, pero pueden ver un capítulo. Hay una serie de New Amsterdam, no sé si alguien la ha visto, una serie de Netflix se llama New Amsterdam. Bueno, esta serie de New Amsterdam es un poco un espanto, desde mi punto de vista, porque es una serie de un doctor de un médico, director general de un hospital, que maneja este hospital un poco en esta lógica de que tiene un enfermo, entonces se da cuenta que el enfermo está como solo, entonces va y logra que el hospital le compre una casa al enfermo. Cosas de ese tipo. Y tú te empiezas a dar cuenta que a lo largo de la serie, yo no la pude terminar porque ya al final me terminaba enojando tanto que no servía la pena, pero que terminaba generando una red tan importante que ya era imposible de desarmar.
Y eso es lo que yo tengo un poco de miedo en este caso. Y eso se une, además, por otro lado, a lo que Pirincho mencionó como esta política vociferante, que en esa política vociferante la tentación de tomar medidas universales en cada uno de los puntos de protección social es altísima y es muy difícil de contrarrestar. Por ejemplo, el paquete que entró ahora, esta idea de que haya un bono de clase media universal que vaya para todos, no para la clase media que lo necesite, sino que para todos, incluso aquellos que no han perdido ingresos, te habla bastante del estado donde están las cosas con respecto a las ayudas del Estado. Vamos a otro titular, que también tiene que ver bastante con lo que dijo Pirincho y que a mí también me preocupa. Me preocupa ver cómo el mundo financiero, económico y de negocio está pateando de alguna manera o postergando o queriendo evitar de alguna manera el proceso constituyente, esperando con bastante cautela a ver qué va a pasar. Y uno se pregunta cuánto de la espera es lo adecuado y cuánto de la preparación es lo que debería ser. Ahí hemos visto la mayoría de las encuestas de proyecciones económicas, todas en verdad, están incluso las más serias, que están con macroeconomistas, creen que no va a haber gran impacto por el proceso constituyente, lo que es súper bueno, que significa probablemente lo que dice Pirincho, que tienen fe que va a quedar un grupo de personas con experiencia ahí, con personas que, si bien pueden tener posturas diferentes, van a ser capaces de discutir, pero también puede tener que ver con que ven este proceso demasiado lejano, ¿no? Lo ven como algo distante, y la verdad es que es un proceso que es ahora y que habría que estar mirándolo. Yo creo que hay una serie de discusiones que este proceso va a abrir y que a nivel de la empresa son sumamente relevantes. Un ejemplo clarísimo del impacto que va a tener las elecciones y el proceso constituyente en la empresa es que la empresa va a tener que volver a enfrentar una serie de debates incómodos. Yo les diría que yo creo que la empresa desde la pandemia ha estado en un lugar bien cómodo y merecidamente cómodo, yo creo. Yo creo que las empresas han hecho un trabajo muy bueno puertas adentro con sus empleados, las grandes empresas. Por un lado han tenido la ayuda de los despidos no tan masivos gracias al seguro de desempleo, pero por otro lado han tenido muchas medidas de cuidado interno, han podido cuidar el teletrabajo. Si uno ve las encuestas, la mayoría de las empresas, los empleados están muy contentos con su empresa, y además la pandemia ha permitido hacer cosas que antes no se hacían, que era una conversación mucho más cercana entre diferentes estamentos de la empresa, donde donde nos sentamos, digamos, a la mesa a conversar qué podemos hacer para no contagiarnos, que es una cosa como una conversación que nunca se había dado. Entonces, y ahora uno ve cómo están empezando a salir las chispas de nuevas discusiones que las empresas grandes tienen que enfrentar, por ejemplo, la que partió teniendo Boric, que debutó como candidato con una columna en el Mercurio, hablando de la propiedad de las empresas y cómo los trabajadores deberían estar en los directorios. Yo creo que se acabó esa luna de miel, entonces es el minuto de enfrentar nuevamente esos grandes debates. Y yo lo voy a dejar acá para conversar y tengo una serie de nuevos protagonistas que me gustaría decirles que tienen que estar mirando, pero entiendo que esa es la pregunta que tenía la Carola hacia el final, así que no me lo voy a gastar ahora. Quedamos abiertos entonces con Pirincho para sus preguntas. Excelente, excelente, excelente. La verdad que demasiado bueno la mirada de los comentarios finalmente el paquete que se arma entre la mirada social y política de Pirincho con la económica tuya, Marily, que además pues, obviamente tiene este entramado, que esta palabra la estamos ocupando mucho últimamente, en que las cosas se juntan, se mezclan y bueno, es lo que es lo que está pasando hoy día en todos sus ámbitos. Así que quiero abrir un poquito la discusión en términos de abrir la posibilidad de preguntas. Tenemos unas por chat que se han hecho, pero también quiero dar la palabra por si alguien quiere hacerla, levantar su mano o de alguna manera hacerla a viva voz y no escrita en el chat. No sé si alguien quiere hacerlo, si no, partimos con la que está escrita ahora en el chat. Ustedes quieran. Están muy Vamos a partir tímidas, entonces. Oye, es que yo fui súper obediente, yo mandé el tiro por el chat. Pero Fran, te vamos a dar la palabra. Pero tú sabes que me encanta hablar, así que no tengo ningún problema, no soy nada tímida. Bueno, muchas gracias, agradecerle a Pirincho y a la Marily sus intervenciones. Estamos en tiempos tan revueltos, hay tanta información que es bueno también nutrirse
dos pensantes y tan expertos como ustedes. Mi pregunta primero iba dirigida a Pirincho, si es que él veía algún riesgo, peligro en todo este proceso de constituyente, que me imagino que debiera de ser siempre de buscar acuerdos, pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? ¿Podríamos llegar a no tener una nueva constitución? ¿Tú ves un escenario así tan negativo o eso es imposible? A ver, Pancha, es una pregunta que se hace de manera recurrente, porque el deterioro del debate político ha sido de tal magnitud que la verdad es que cuestiones que considerábamos completamente imposibles o poco plausibles de ocurrir, hoy día están en el menú de alternativas. Sin embargo, yo lo veo difícil por básicamente dos cosas. Yo decía en la presentación que tengo la impresión de que una de las cuestiones de mayor valor justamente tiene que ver con el procedimiento y no tanto con el resultado, más allá de que se defrauden muchas expectativas, que haya gente que crea que esto está muy lejano a lo que originalmente soñó. Lo cierto es que vamos a tener un resultado que yo creo, a la luz de los quórums, de la manera de discutirse y todo, es relativamente previsible. No vamos a tener una constitución ni muy de izquierda, ni muy de derecha, ni muy pro mercado, ni muy pro Estado. Vamos a tener una constitución que establezca principios generales, probablemente inclinada respecto a una mayor protección de los ciudadanos, en la línea de lo que yo y Marily planteábamos, con cambios importantes, pero ninguno especialmente dramático. Y claro, la pregunta es si eso va a satisfacer o no va a satisfacer a la población. Recordemos que el resultado, cuando esto ocurra, yo veo difícil que en un año logremos hacerlo y probablemente a la chilensis vamos a tener que pasar alguna modificación constitucional para ampliar el plazo de la deliberación, pero cualquiera sea el escenario, esa propuesta, que es una propuesta completa, va a la decisión de los ciudadanos en este plebiscito de salida. Y claro, ahí ocurren dos cosas. Es probable que esto esté lejos de lo que mucha gente quisiera que fuera, pero la alternativa es quedarse con la constitución actualmente existente. Y por lo tanto, si eventualmente esa propuesta fuera tan mala, el rechazarla significaría seguir con la constitución del 80 que, opiniones más, opiniones menos, parece ser una suerte de niño símbolo del problema de la legitimidad que hoy día tenemos. Y respecto de no ponerse de acuerdo en cosas fundamentales, más bien, Francisca, lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es qué es lo fundamental. Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es que nuestra actual constitución pone como cosas fundamentales algo, un conjunto de cuestiones que no lo son. Voy a poner un solo ejemplo. El derecho a propiedad es un derecho fundamental, un derecho humano que está en todas las constituciones del mundo y probablemente va a estar en esta. La pregunta ¿es necesario que una constitución establezca que, por ejemplo, el pago de la expropiación debe ser al contado, como propone la nuestra? Probablemente no. Y hay otro tipo de ámbitos de cuestiones que son importantes, que hemos ido consolidando, pero que no necesariamente se consagran en otro tipo de constitución. Estoy pensando en el capítulo de las Fuerzas Armadas, a lo menos respecto a su extensión, temas más polémicos como la autonomía del Banco Central, en fin. En lo fundamental que son las reglas de distribución del poder, deberíamos efectivamente tener un acuerdo por más mínimo que este sea. Y la lógica de la negociación tiende a eso. Sé que el ejemplo no es muy pertinente en los tiempos que corren, pero piensen esto como la elección del Papa. Si a esta gallá la vamos a encerrar literalmente y no la deberíamos dejar salir hasta que salga humo blanco, bueno, algo más o menos parecido en estas circunstancias debería ocurrir. Entonces, yo creo que los peligros van más bien porque el resultado sea algo distinto de lo que algunas personas creían, al hecho de que no vayamos a tener de acuerdo en algo que sea fundamental y mínimo para proponerle a los ciudadanos y para qué decir respecto de la votación que esos ciudadanos hagan después en el plebiscito salida. Buenísimo. Una respuesta muy, muy completa, Pirincho. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta a la Marily.
Y es una pregunta que también justamente me surgió a mí, y no ahora, sino que la venía como pensando hace tiempo, que probablemente le ha pasado a mucha gente, y tiene que ver con el tema justamente de los incentivos de los apoyos económicos, los bonos. Dice, dentro de las situaciones que vemos es que los incentivos económicos y bonos para apoyar la pandemia están llevando a que los puestos de trabajo de los niveles más bajos no estén cubiertos, porque eventualmente, ¿cierto?, la gente no quiere volver a trabajar buscando mantener los bonos y el apoyo social del Estado. Ese es un tema que comentaste recién, Marily. Yo creo que da justamente para una pregunta: ¿qué va a pasar hoy día? Uno busca gente en el campo, en el tema en que yo más o menos sé los casos más prácticos y que efectivamente han ocurrido, y no se puede encontrar gente que quiera trabajar en trabajos que antes, no te decía que había cola, pero eran trabajos que son bien remunerados, más sacrificados, pero bien remunerados, y hoy día no hay gente, y eso pasa hoy día en las industrias, etcétera. Eso. Claro, ese es el típico peligro y el típico riesgo de las políticas sociales de apoyo en crisis. Ahora, hay una parte que hay que ver que pueden en ciertos sectores pasar eso, pero sin embargo hay sectores amplios que no tienen posibilidad de trabajar, por ejemplo, en sectores urbanos. Hay mujeres que requieren esos asistencias porque no pueden trabajar porque cuidan niños. Entonces, en verdad, la política pública puede diseñarse, pero siempre va a haber estos gaps de personas que se te van y que la usan no adecuadamente. Si el punto es cómo la vas calibrando y cómo la vas sacando, porque a medida que empieza el crecimiento de la economía, tú tienes que empezar a descalibrar esto, porque esas personas sí van a poder encontrar trabajo, ya no va a haber la excusa de la no encuentra de trabajo. Y yo creo que ahí vamos a tener que ver la muñeca política, pero lo que pasa es que en un año con esto, con cuántas elecciones hay, Pirinto, corrígeme que ya me Uf, llego a perder. No tenemos sé. 15 elecciones en menos de un año y medio, literalmente. Tú tienes 15 elecciones en menos de año y medio. Imagina la posibilidad que tienes tú de empezar a desbaratar esta cantidad de incentivos. Yo creo que ese es el tema ahora. No es un año normal para empezar a sacarlo. Hay una preocupación ahí, una preocupación grande, y cada vez que, o sea, toda vez que la discusión en el Congreso avanza hacia la universalidad, lo que tú estás mencionando pierde un pie más. O sea, cada vez que, por ejemplo, ahora esos bonos de clase media son directamente, apuntan al público de esta clase media de campo que podría ser sujeto de trabajos temporales. Y veamos ahí, vamos a ver, pero yo lo veo súper difícil que puedan sacar este entramado con esa cantidad de elecciones. O sea, es difícil, Es difícil. dispararse los pies también, es verdad. ¿Ah? Los candidatos, como que mencionaba Pirinto, no me da impresión de ni uno de los que estén punteando en tu ranking de liderazgo, ni uno tiene la fuerza como para oponerse a todo este tipo de medidas, ni el interés, yo creo. Mm. Así es, así es. Oye, y en honor al tiempo, podríamos seguir eternamente, y aquí alguien pregunta a la Marilí, ¿quiénes son los protagonistas? En mi mundo, en el mundo de Pirinto puede ser otro. Yo creo que en mi mundo hay que estar mirando mucho a la Alejandra Cox. Súper interesante lo que ella va a hacer, porque ella llegó, en el fondo, en una semana, llegó a remecer una discusión que llevaba en una especie como de loop de hámster no sé cuánto tiempo, llegó a moverla con una propuesta que es compleja, que es difícil de implementar, pero que por lo menos nos pone a discutir de otra manera la reforma de pensiones. Por otro lado, la impresión de que es una mujer sumamente pragmática, que va a estar dispuesta a hacer concesiones con tal de que esta cosa se destrabe. Así que yo creo que ella hay que estar mirándola con foco. Después creo que hay que estar mirando con mucho interés a una camada nueva de empresarios que se esconde tras las caras típicas en Chile, y esto es culpa, digamos, de los medios, me hago culpa de eso, tendemos a siempre cubrir los mismos. Pero en Chile hoy día hay un grupo de empresarios fintech que están haciendo grandes ligas afuera. Son empresarios que hoy día, por el tipo de empresa tecnológica, son escalables, y estas son personas que realmente pueden cambiar este país, pueden cambiar el mundo. Yo creo que ahí hay muchísimos que hay que mirarlos, y hay que hacer un trabajo de mirarlos, y es más difícil porque no son los gallos que están importados. Nosotros en el Diario Financiero estamos tratando de darle importancia, pero hay que mirarlos porque ahí es donde viene el nuevo empresario, el gallo que es capaz, por lo demás, de romper estos ciclos no virtuosos de relación empresario-trabajador. Y finalmente hay un debate, o sea, hay un libro que les recomiendo leer para entender este nuevo mundo de este empresario, nuevo empresario, que se llama Uncanny Valley, que es una
una norteamericana, súper rara su historia porque ella trabajaba en el mundo editorial, corregía libros en Nueva York y un minuto le dio que quería irse a una startup, se metió en una startup en Silicon Valley. Y ella cuenta por dentro cómo es Silicon Valley. Es súper cruel el libro porque se ríe de todos los personajes, pero ahí uno empieza a ver este nuevo tipo de liderazgo empresarial. Y ella, en el fondo, desde esta mirada súper crítica, un poco demasiado crítica de repente, me agotadora, pero interesante, uno empieza a conocer estos personajes que van a ser los que vamos a ver en los próximos 20 años. Y en cuanto a debates, creo que el debate más interesante a nivel macro en Chile, político, es el de las exenciones tributarias. Porque ese es un debate que hay que mirarlo, tiene todas las aristas posibles. Ese es un debate que si logran, o sea, si se logra votar y de alguna manera romper las exenciones tributarias que hay en Chile, este es un Chile diferente. Esa ha sido una piedra de tope siempre para el gasto fiscal, ha sido una piedra de tope siempre para la racionalidad tributaria, y hay una cierta esperanza que este año se pueda hacer algo con respecto a eso. Si en eso no pasa nada, seguimos como siempre. Así que eso tengo yo como para mirar. No sé, Pirincho, tu recomendado, o tu joyita, no sé. Sí, eso, el estar atentos de la Marily y el estar atentos de Pirincho. Puta, me la dejó difícil la Marilí. Yo voy a hacer algo un poquitito distinto, puede ser medio populistón, dirían algunos, pero yo creo que el protagonista de lo que viene y a lo que hay que estar atento es a nosotros. Y voy a tratar de explicarme. Yo creo que vivimos un momento especialmente político en el mejor sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Yo creo que los ciudadanos en menor o en mayor medida hemos comprendido que la política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Hemos abandonado esa idea, esa estúpida idea, afortunadamente, de que la política era una cuestión como que discurría en piloto automático, mientras cada uno de nosotros podía hacer su vida desarrollándose personal y profesionalmente. Creo que América Latina, además, es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos fueron siempre antecedidos de un momento, pero siempre, donde los ciudadanos y las ciudadanas nos retiramos del espacio público institucional y dejamos en manos de pocos decisiones que nos conciernen a todos. Entonces, esta idea de que enfrentamos un momento complejo, pero si hemos de salir juntos y con el esfuerzo colectivo, creo que es lo más virtuoso y lo más interesante que deberíamos mirar, y no solo mirar, sino que comprometernos, ser ya no solamente testigos, sino que protagonistas de lo que viene por delante en nuestros distintos ámbitos, con responsabilidades diferentes, evidentemente al fin. Quiero terminar diciendo algo más de guata, les confieso, y es que cuando uno me escucha, cuando me escucho y escuchamos a otros, la verdad es que el escenario no es muy auspicioso y a ratos pareciera un tanto pesimista. Y yo quiero decirles que como yo creo en algunas cosas, que son las que me mantienen hoy día vitalmente atento y con la fuerza para resistir las distintas cosas que nos ha tocado ocurrir a todas y a todos. Yo creo, como decía el padre Hurtado, aunque esto parezca loco decirlo hoy día, que después de consagrar la vida a Dios no hay una actividad más noble que la actividad de la política, que dedicar nuestras preocupaciones, nuestro tiempo y nuestra atención a los dolores y a las esperanzas de la gente que vive una situación objetivamente injusta. Yo creo en los empresarios y en las empresarias. Creo en los emprendedores y en las emprendedoras, y creo que más que estar ellos y ellas preocupados de estar en la lista Forbes del próximo año, son efectivamente los Leonardo da Vinci del momento en que estamos viviendo. Son personas que son capaces de dibujar, de crear, de inventar mundo y cosas distintas. Y creo también en nosotros, en el sentido de que nuestra felicidad, la de nuestra familia, entendemos que pasa en algún sentido también por la felicidad de los demás, aunque no los tengamos tan cerca.
Y cuando chiquilla uno dice estas cosas, la verdad es que te miran con cara de ingenuo, idealista, a veces de estúpido. Y cuando eso ocurra, un solo consejo. A esa gente hay que mirarla a los ojos y con una sonrisa en el rostro, decirles de verdad que no nos conocen y que no han visto la enorme voluntad de vivir y de soñar que anida cada uno de nuestros corazones. Yo ese es el mayor profundo sentido de esperanza que tengo para el momento difícil. Y me siento profundamente arropado y seguro de que en términos colectivos vamos a salir de este momento si es que es con el esfuerzo de todo y de todo. Así que ese sería mi protagonista para lo que viene por delante. Bueno, todo dicho. Todo La verdad emocionado, que María, dejaste sí. todo emocionado. No, me parece que tuvo de todo, de realismo también de un análisis profundo, pero que finalmente es también lo que hablarán ustedes dos es en base a la experiencia, lo que ven en profundidad en este último tiempo y a la capacidad de análisis que tienen, y me parece que con eso son capaces de entregarnos esta información validada y como decía la Mirella, muy profunda. Así que yo les agradezco mucho, mucho de parte de Mujeres Empresarias a los dos. Quedan temas y quedaron en los chats preguntas, por supuesto, que nadie tiene respuesta, que son temas que están dando vuelta, que son el tema de la pensión universal, que haya más fiscalización, deberes y derechos de cada uno, que obviamente que cambiaría la dinámica, por supuesto, si fuera así. El tema del populismo, que está siempre presente, y ahí tal vez venía con un guiño al tema del periodismo, en que necesitamos sí o sí un periodismo responsable. En ese sentido, Merili, yo creo que es una fiel representante de lo que eso significa, así que genial, y felicitaciones por eso, y no pierdan nunca la brújula, como dicen. Así que en general creo que fue una mañana muy, muy, muy productiva, muy, yo diría también esperanzadora, que nos ordenó muchos conceptos y yo creo que nos deja en mejor pie también para participar en este debate, en esta política, ¿cierto? Desde el lugar que nos toca a nosotros, a cada uno estar. Así que no necesariamente que uno debe ser fanático y ser político, yo creo que ese fue el mensaje también, sino que cada uno donde le toca estar, hacerlo de la mejor manera, ser una mejor persona y por supuesto apoyar y promover que Chile sea un mejor país, salgamos de esta tormenta, que como dicen siempre después de la tormenta viene el sol, así que con toda la esperanza puesta en las elecciones, en lo que viene. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy día. Esta como comentaba recién, es la primera de muchas actividades que vienen de este ciclo de talleres y encuentros de Red Bull, de mujeres empresarias, así que muchas gracias y espero que hayan quedado muy contentas con esta mañana de cultura y yo creo que también de encuentro. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas. Gracias por el tiempo, gracias Pirincho, gracias Carola, gracias Fran. Que tengan Gracias, súper buen Carola. día. Buen día a Gracias, todos. chiquilla.